El tema de esta noche, el tema de esta noche le he puesto por título Un milagro sin pedir que tenga fe. Un milagro sin pedir que tengas fe. Y hay algo interesante aquí, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note que aquí la Biblia dice que Dios galardona a aquellos que le buscan a Él con fe. O sea que Dios nos da un premio. Dios está con nosotros y en cada momento podemos ver su mano milagrosa, su mano de poder ayudándonos a cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado a perder la esperanza, puede ser por muchas razones. Puede ser quizá porque le hemos pedido algo a Dios y que todavía no hemos encontrado una respuesta. Puede ser que estamos viendo tantas cosas injustas en este mundo, tantas cosas terribles que pasan, y aún puede ser que estemos sufriendo sin encontrar una respuesta de parte de Dios. Y precisamente en la Biblia es cuando encontramos casos muy interesantes, casos también que son muy difíciles para aquellos que se relacionaban con Cristo. Por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, donde la Biblia nos muestra claramente de que Cristo amaba a un hombre, amaba a Lázaro. Y la Biblia dice que cuando él murió, dice, aquel a quien tú amas está enfermo. Entonces Jesucristo, vamos a ver que él se demoró varios días, justamente ya básicamente una semana, y encontramos que a los 4 días ya de estar muerto, ya para sus hermanas no había esperanza para él, puesto que ya nunca se había visto algo, un milagro en ese momento. Sin embargo, encontramos cuando Cristo llega allá y habla con ellas, Cristo les habla y les dice, a ellas les manifiesta de que debían de confiar. Amén. Le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Habló así con ellas. Y en muchos casos bíblicos, Cristo le habla a las personas acerca de la fe. Casos en los cuales las personas han estado desesperanzadas. Vamos a leer otra cita bíblica en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9 y en el versículo 23. Marcos, el capítulo 9, en el versículo 23, que dice, cuando aquí estaba el hombre cuyo hijo estaba siendo tomado por un demonio que lo sacudía a cada momento. Los discípulos habían venido, Cristo ya había estado con los discípulos, 3 de ellos, en el monte de la Transfiguración, que es el monte Merón, donde hay una reserva forestal allá en Israel. Era un lugar donde explica la profeta, la hermana Juárez, era un lugar solitario. No podía ser el monte Tabor porque allí había una guarnición de los romanos, ni los otros montes porque allí había muchas personas. Era un monte solitario. Y justamente ahora vamos a encontrar de que Cristo, cuando él llega a la escena, los discípulos anteriormente estaban disputando sobre quién sería el mayor. Y el Espíritu Santo se había apartado de ellos, y aquel padre que tenía una esperanza vio que los discípulos de Jesucristo no habían podido echar ese demonio, ni habían podido sanar al hijo de este hombre. Entonces, este hombre tenía un caso muy serio, y como dice Marcos 9 y el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Note que aquí Cristo a este hombre le dice, antes de hacerle el milagro, le está pidiendo a él de que tenga fe, que si él pierde la fe, las cosas no pueden ser posibles. O sea que él tenía que creer, porque al que cree todo le es posible. Y la petición de este hombre, cuando dice la palabra del Señor,
este hombre le había dicho al Señor, Señor, yo creo, ayúdame a mi incredulidad. En el versículo 24 dice, el padre muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él estaba diciendo, Señor, yo tengo una confianza en ti, yo creo en ti, pero mi fe no es suficiente para que tú hagas el milagro. Así que hay muchas personas también que tienen fe, pero no tienen suficiente fe como para que Dios se manifieste en sus vidas. Y es en estos momentos donde también nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos fortalezca nuestra débil fe, puesto que necesitamos tener esa confianza en el Señor. También hay otra cita bíblica, que es la que vamos a ver hoy, y vamos a leer en Lucas el capítulo 7 y el versículo 7, donde hay personas de que no son ni siquiera de la iglesia y tienen aún más fe que las personas que están dentro de la casa del Señor. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, y Cristo estaba en un lugar que se llama Capernaum. Lucas 7, y en el versículo 7 dice, vamos a leer desde el versículo 3, Lucas 7:3 dice, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Note que este centurión tenía a su siervo enfermo y ¿qué hizo él? Mandó a llamar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que mandar a llamarlo, tenemos que llamarlo, porque dice la Biblia en Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarlo entre tanto que Él está cercano. Tenemos que llamar al Señor, nunca dejar de llamar al Señor. En el momento más difícil tenemos que llamar al Señor. Y note que Él mandó a llamar, o sea que envió a otra persona también para que llamara al Señor, porque Él no se sentía digno. Y aún también nosotros podemos pedirle a otras personas que también oren por nosotros. Aún el mismo Moisés, cuando sus manos estaban cansadas, tuvieron dos hermanos, Aarón y Hur, que se pararon a su lado y le sostuvieron las manos y le colocaron a la roca para que él se sentara en la piedra que representa a Cristo, y ahí él se sostuvo. Pero hubieron dos a su lado para ayudarle. Así también nosotros necesitamos otras personas que también oren por nosotros en los momentos más difíciles. Por eso el centurión manda a otras personas también para que lo manden, para que lo llamen al Señor Jesucristo. Y de esta manera lo llaman, y entonces cuando Cristo llega y va llegando a la casa de él que se sentía indigno, pecador, dice el versículo 7, él dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Note esa maravillosa fe que este hombre pagano, este centurión, tenía en el Señor Jesús, aún sin conocerlo como él debería conocerle, aún sin conocer la palabra de Dios, la Biblia, como otros judíos la conocían, pero este hombre tenía una fe tremenda. Así hay personas, mis queridos hermanos y hermanas, que tienen una gran fe en el Señor y nunca han pisado una iglesia, quizá nunca han leído un pasaje de la Biblia o quizá hayan escuchado algo de la palabra del Señor, quizá vagamente, pero tienen una fe, una confianza completa puesta en nuestro Dios. Nosotros también debemos tener esa confianza maravillosa en nuestro Dios. Pero lamentablemente, aún en nuestra iglesia, hay personas que han perdido la fe o quizá estén desalentadas, estén decepcionadas, estén tristes, y para ellos también es este mensaje, puesto que Dios cuida de cada uno de nosotros. Como hemos cantado el himno, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor morir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor, debemos meditar en sus promesas y en sus palabras. Así que en este pasaje de la Biblia hemos visto que Cristo había llegado a un lugar que se llamaba Capernaum. Allí había hecho el milagro para el siervo de aquel centurión.
¿Y qué significa la palabra Capernaum? La palabra caper o cafar viene de la palabra, hay una palabra hebrea que significa aldea, pero es cubierta o protegida por murallas, también significa. Tiene varios significados. Y si nos vamos también a la palabra cofer, significa cubierta, que viene la palabra cofre, también cofer, cubierta, y también en hebreo hay otra palabra que se deriva de esta misma raíz hebrea, que es la palabra kippur, kippur. Puesto que la P, cuando le ponen un puntito, la P hebrea suena como P, pero si le quitan el puntito, suena como una F. Así encontramos entonces la palabra expiación, o sea que tiene que ver con una aldea protegida por murallas, pero también tiene que ver con la cubierta, con la expiación, porque Dios puede cubrirnos de nuestros pecados si nosotros venimos ante Él y Él nos limpia de nuestros pecados, puede expiar nuestras iniquidades y darnos la maravillosa oportunidad de la vida eterna. O sea que Capernaum, la palabra Capernaum, nos recuerda también la expiación y nos recuerda una aldea también protegida por murallas. Pero también la palabra Capernaum no solamente incluye la palabra caper o cafer, sino también la palabra Nahum. La palabra Nahum significa compasión, significa consuelo, significa consolación. Y esto nos muestra entonces que Dios tiene compasión de nosotros. Amén. El Señor tiene compasión de nosotros. ¿Qué versículo bíblico hermoso de la Biblia nos habla de la compasión de Dios? Vamos a buscar el libro de Miqueas, el capítulo 7 y en el versículo 19. Miqueas 7 y el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. En otra versión dice, Él volverá a tener compasión de nosotros. Amén. Él volverá a tener compasión de nosotros. Y algo muy interesante en el versículo 18 dice, que Dios, como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Algo interesante, aquí Dios perdona y olvida. Y esto es algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho olvidar, y principalmente cuando tenemos una herida que aún no ha sido sanada. Por lo tanto, cuando hablamos de Capernaum, estamos hablando de un lugar de no solamente compasión, porque la palabra Nahum significa compasión y también significa consuelo, porque Dios te consuela cuando Dios te hace olvidar el agravio, el daño que te han hecho, porque Dios también perdona y olvida. Y justamente Cristo sale de esta aldea, y noten algo interesante en el Evangelio de Lucas 7, cuando él salió de la aldea de Capernaum, dice aquí en el versículo 11, aconteció después, Lucas 7:11, estamos en Lucas el capítulo 7, el versículo 11, que dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Note entonces, la palabra Naín es una palabra hebrea, la palabra hebrea na, que significa hogar, también significa casa y también significa, en un sentido figurado, potrero, donde se llevan en un pastizal, las ovejas van a comer de ese pasto. Amén. Por eso esto nos recuerda el pueblo de Naín al Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de Naín, en lugares de Na o de Naín, es donde el Señor nos pone a descansar. Qué tremendo, hermanos. ¿Y cuál es el descanso que Dios quiere que tengamos? ¿Cuántas personas hoy en día, cuántas personas hoy no pueden descansar? ¿Cuántas personas que tú miras y no tienen paz interior en sus corazones porque hay cosas sin resolver, hay problemas sin resolver, hay situaciones difíciles en las cuales no han podido encontrar una respuesta a ese problema?
una solución que están esperando no ha llegado todavía y necesitan que Cristo los traiga al descanso. El Señor Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Ahora noten lo que dice aquí en el versículo 11. Él llegó a Naín. ¿Y quiénes iban con él? Muchos de sus discípulos y una gran multitud. Hay algo interesante al salir de Capernaum y llegar hasta Naín. Lo estaban siguiendo sus discípulos. El espíritu de profecía explica en el libro del deseado de todas las gentes, en la página 284, dice, a unos 30 kilómetros de Capernaum, en una altiplanicie que dominaba la ancha y hermosa llanura de Esdraelón, se hallaba la aldea de Naín. ¿Saben cuál es la llanura de Esdraelón? La llanura de Esdraelón es la llanura donde está Megiddo, y es donde muchos teólogos dicen que ahí se dará la gran batalla del Armagedón. Allí se dieron grandes batallas en el pueblo de Dios. Pero en medio de esas grandes batallas, Cristo llega a este lugar y recorre 30 kilómetros desde Capernaum hasta Naín. Caminar 30 kilómetros implicaba básicamente caminar casi todo un día. Casi todo un día en esa caravana con ese montón de personas que venían con mujeres y niños siguiéndole. Esa gran multitud, 30 kilómetros, abarcaría aproximadamente unas 16 o de 10 a 16 horas caminando de un lugar a otro. O sea que era algo tremendo. Y el Señor Jesús donde iba parando en varios lugares, va caminando hasta llegar hasta ese lugar al recorrer 30 kilómetros. Qué amor tenían esas personas. Puedo imaginarme cuán agradecidos estaban ellos con el Señor Jesús, porque aquí la misma profeta explica que el Señor Jesús dice aquí en el libro El deseado de toda la gente, página 285, dice que él, Cristo, había desterrado la enfermedad y vencido a los demonios. ¿A cuántas personas enfermas había sanado el Señor Jesús en Capernaum? Muchísimas personas. Cuenta la historia también en el registro inspirado que el Señor Jesús donde pasaba, habían aldeas enteras donde no había ningún quejido, ningún lamento, porque Cristo sanaba a todas las personas. Y queridos hermanos, cuando hay un corazón agradecido, la persona que está agradecida con Dios por lo que Cristo ha hecho por esa persona, está dispuesto a hacer lo que sea, a seguir al Señor donde quiera que vaya, no importa que sean 30, 40 kilómetros, no importa que sean 10 o 16 horas caminando, pero eso para la persona que ha sido sanada, que ha sido restaurada por el Señor, no es nada en comparación a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando en la iglesia, cuando hay hermanos y hermanas que ya no le hayan sentido a venir a los cultos, cuando no le hayan sentido en escuchar la palabra del Señor, cuando no le hayan sentido en salir a predicar o a testificar, es porque han muerto espiritualmente, porque han olvidado realmente lo que Cristo ha hecho por ellos. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el versículo siguiente dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por tanto el momento en que Cristo hizo el milagro en tu vida, cómo Cristo te trajo al camino que lleva hacia la vida eterna. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida? Muchas veces no hemos sido agradecidos con el Señor. No hagamos las cosas para el hombre, hagamos las cosas para Dios, porque el que trabaja para Dios nunca se cansa de trabajar, nunca se cansa aun cuando hayan personas ingratas. Estamos trabajando para Cristo y eso solo basta para cada uno de nosotros. Y cuenta la historia aquí entonces en Lucas 7 y en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Noten algo en esta cita. Hoy llamé por teléfono a una tía mía que es viuda y no sé, me vino a la memoria el recuerdo de mi tío Charlie, y de repente cuando hablamos de mi tío Charlie, ella recordaba cómo él le ayudaba. Ella está en su vejez y ella empezó a llorar. Una viuda es una persona sola, una persona solitaria, y muchas veces la gente se olvida de las viudas. Pero ¿qué dice Cristo en su palabra acerca de las viudas? El Señor Jesús tiene órdenes específicas para las viudas. Y dice aquí entonces en Primera de Timoteo, vamos a leer varias citas, unas 5 o 6 acerca de las viudas. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 5 y en el versículo 3. Primera de Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Honrar a las viudas, eso es lo que pide la palabra del Señor, lo que pide Cristo. Santiago 1:27, otra cita bíblica acerca de las viudas. Santiago, el capítulo 1, en el versículo 27, dice así la palabra del Eterno: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Muchas personas dicen: yo no soy religioso, yo soy cristiano. Pero la Biblia está hablando de la religión pura. Quiere decir que si tú quieres ser un buen cristiano, tienes que ser un buen religioso. ¿Por qué? Porque el que no practica esta religión que aparece aquí en este pasaje de la Biblia no es un verdadero cristiano. La Biblia dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, y a quienes más, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué Cristo habla de los huérfanos y de la viuda? Aquel que murió, ¿quién era? Era un huérfano. El hijo de la viuda de Naín era un huérfano de padre. Y también algo interesante: ¿por qué los huérfanos y las viudas? Porque son personas desprotegidas, son personas vulnerables en la sociedad, son personas que necesitan de nuestro apoyo. La viuda es una mujer sola, una anciana que es viuda, necesita del apoyo, de la ayuda, del amor, del calor humano de los hermanos y hermanas en la iglesia. Una viuda es una persona que te necesita. Una viuda es una persona que no debiéramos dejar nunca sola. Una viuda es una persona a la cual Dios nos ha llamado para protegerla. Por eso dice que hay que visitarlas, a las viudas y a los huérfanos. ¿Y qué más? En sus tribulaciones. ¿Qué significa? Hay que tener cuidado de lo que esas personas sufren, porque note, dice en sus tribulaciones, porque siempre son sufridas. Cuando hablé con mi tía esta tarde, me acordé de este pasaje de la Biblia. Oré por ella, le hablé a ella de la esperanza que tenemos de la resurrección para la vida eterna, donde nos volveremos a encontrar con nuestros amados separados si somos fieles a Dios. Esta es la esperanza que tenemos, pero debemos visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Vamos a leer otra cita bíblica y dice el Salmo 68. Vamos a leer Salmo 68 en los versículos 4 y 5. Salmo 68 en los versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Que dice la Biblia, el versículo 5, él es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas.
Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea que Dios es el padre de los huérfanos. Por eso decía David en el Salmo 27 y en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recibirá. Qué amor, qué ternura Dios tiene para con las viudas. Qué amor Dios tiene para con los huérfanos. Él se hace llamar a sí mismo el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, según dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 y el versículo 17. Vamos a leer Isaías, el capítulo 1, en el versículo 17, otro pasaje interesante acerca de las viudas. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Note cómo Dios tiene cuidado de la viuda. Hay que amparar a esta persona, hay que cuidarla, hay que tratarla con el más tierno amor, porque es una persona desamparada, una persona que necesita de tu ayuda. Una última cita acerca de las viudas está en Éxodo 22 y los versículos 22 al 24. Éxodo capítulo 22 y los versículos del 22 al 24. Y dice así la palabra del Eterno. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. No debemos afligirles, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Noten algo interesante y quizás la persona, usted diga, no he afligido a ninguna viuda. Pero ¿qué tal si yo te digo en estos momentos que si nosotros la descuidamos, el abandono, la indiferencia, este tipo de cosas son los que los afligen a ellos? Muchos hermanos están afligidos también quizá por la indiferencia, por el abandono, por la frialdad. Y justamente cuando esas personas oren a Dios, cuando la viuda y el huérfano oren al Señor, por nuestra indiferencia, por nuestra indolencia, dice entonces, si ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Noten qué tremendo esto. Dios dice que si nosotros desamparamos a las viudas y a los huérfanos, la Biblia dice también que nuestras mujeres serán viudas y nuestros hijos serán huérfanos. Qué tremendo, hermanos. A veces hay tanta indolencia por el sufrimiento de las demás personas. Pasa como el relato del ratoncito, que había una trampa en la casa, una trampa para ratones. Cuando la pusieron, y le llamó a la vaca y le dijo, ayúdame, mira, mi vida corre peligro, necesito tu ayuda. Y la vaca le dice, a mí qué me importa, esa es tu vida. Y se fue y le habló al corderito, a los animales y al pavo, y ninguno quiso hacer caso. A la gallina también. Y cuenta el relato de que esa trampa atrapó a una serpiente, a una víbora, y que cuando la dueña de la casa vio que la trampa había sonado, fue a ver pensando que era un ratón, y cuando mete la mano, la mordió la víbora. Y aquella mujer fue grave al hospital para ver si le salvaban la vida. Y en lo que estuvo allí el esposo, para poder salvarle la vida, tuvo que matar a la gallina, que le había negado la ayuda al ratoncito. Mató también al pavo, mató también al corderito. Y finalmente, cuando la mujer muere, mataron también a la vaca. Mi querido hermano, y aquí hay algo interesante en la Biblia. Si nosotros descuidamos a las viudas y a los huérfanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice Dios, si ellos claman a mí, mi furor se encenderá y os mataré a espada,
y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Nadie siente coraje, pero debiéramos sentir empatía porque uno nunca sabe, el mundo da vueltas y tú no sabes si tú en el futuro o algún familiar tuyo en el futuro va a sufrir lo que ese hermano o esa hermana están sufriendo. Por eso deberíamos sentir el dolor de nuestros hermanos. Cristo sentía el dolor de esta viuda. ¿Creen ustedes que fue mera casualidad de que Cristo se acercara a Naín? Recorrió 30 kilómetros, todo un día caminando, una multitud siguiéndole. ¿Creen ustedes que era casualidad? Claro que no, mis queridos hermanos. La Biblia dice entonces que cuando Cristo llega allá, en el versículo 12, Lucas 7:12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Note que esa mujer tenía un solo hijo, era su primogénito, era el único hijo que ella tenía. Ella sintió ese dolor por ese unigénito hijo que ella tenía. Por eso la Biblia nos muestra que Dios sabe el dolor de esta mujer, porque también dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo como unigénito. No hay otro como él. Para esa mujer no había otro como su hijo. Ella lo amaba, era el que la acompañaba en su soledad, era el que le ayudaba en sus momentos difíciles. Si ella no tenía fuerza y estaba enferma, ¿quién la cuidaba a ella? Su propio hijo. Si ella necesitaba a alguien que le preparara alimento, él también le ayudaba a su madre. Era el único apoyo que ella tenía. Había muerto su esposo, pero ahora también murió su hijo. ¿Qué caso tan especial este? Note que aquí la Biblia habla de un caso de una viuda, pero es un caso especial porque podría ser que su hijo estuviera enfermo y que Cristo le sanó al hijo una viuda, pero no está diciendo que estaba enfermo, dice que murió. Y el padre también sintió el dolor cuando Cristo, su hijo unigénito, muere en esta tierra. El Señor comprendía el sufrimiento de esta viuda. Y algo interesante, Dios comprende también tu sufrimiento, tu dolor y tu soledad. Dios sabe cómo te sientes en momentos difíciles. Y dice aquí entonces, él llegó a donde está viuda. Y el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo a Cristo a esta mujer? No llores, no llores. Cristo pudo haber llegado y hecho el milagro directamente, pero Cristo nos muestra que nosotros debemos ser sensibles al dolor ajeno. Cuando ella lloraba, Él se acercó a ella. Él se acercó a ella para consolarla. Le habló y le dijo que no llorara. Cristo también te dice en esta noche, si estás llorando por algo, no llores. Muchas veces quizá nosotros no esperamos que el Señor venga. Y noten algo interesante de lo que dice el espíritu de profecía aquí en la página 285. Y dice, el muerto era el hijo unigénito de su madre viuda. La solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura a su único apoyo. Note que dice que era el único que la apoyaba, su único apoyo y consuelo terrenal. Era lo único que ella tenía. Si tú tienes algo que es lo único en tu vida, lo pierdes, ¿cómo te sentirías tú de perder lo único que tú tienes en esta vida? Ese era el único apoyo que ella tenía. Era todo lo que ella tenía. Dice, la solitaria doliente iba siguiendo a la sepultura a su único apoyo y consuelo terrenal. Así como el Señor la vio, compadecióse de ella. Mientras ella seguía ciegamente llorando sin notar la presencia de Él. ¿Cuántas personas están ciegamente llorando, lamentándose por situaciones sin notar la presencia de Dios?
Cristo está con los dolientes. Cristo nunca dijo que no ibas a tener aflicción. Cristo nunca dijo que no ibas a sufrir. Cristo nunca dijo que no ibas a perder familiares que amas. El Señor Jesús más bien dijo, en el mundo vas a tener aflicción, dijo el Señor, pero confía, yo he vencido al mundo. La Biblia dice también, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. La viuda había perdido todo, pero ahí estaba Cristo con ella, y ella en sus lágrimas no podía ver que ahí estaba el Salvador de la humanidad. No podía ver que ahí estaba el hombre que podía resolver y ayudarle en su problema, en su situación. Cristo le dijo, no llores. Jesús estaba por cambiar su pesar en gozo, pero no podía evitar esta expresión de simpatía. Cristo no puede evitar la expresión de simpatía por ti y por mí. Él siente simpatía por nosotros. Aun si tú lloras, Él está contigo. Él siente tu dolor. Él siente tu desesperación. Él comprende tu situación, porque Él estuvo en esta tierra y Él llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades las llevó Cristo. Él sufrió por la muerte también. La muerte de José. José murió cuando María era todavía muy joven y María era una madre viuda. Enviudó siendo joven y relata el espíritu de profecía en las bodas de Caná que ya José había fallecido. O sea que Cristo supo el dolor de la muerte de un ser querido, porque José era el anciano padre que lo había criado en su infancia, en su adolescencia, estaba allí con él. Cristo comprendía el sufrimiento de su madre que estaba sola y por eso el Señor se identifica con las madres que sufren, con las madres solitarias. Allí estaba el Señor y él no podía quedarse callado, él tenía que acercarse, él tenía que decirle palabras de ánimo. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Él nos habla tiernamente a nuestros corazones. Solamente que debemos dejar de llorar para ver al Señor Jesús, para escuchar su tierna voz en los momentos más difíciles para nosotros. Y dice aquí el deseado de toda la gente en la página 285, con voz clara y llena de autoridad, pronunció estas palabras. Note lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 14, dice, y acercándose tocó el féretro. Cuando ellos llevaban el féretro, la costumbre hebrea era que los féretros iban abiertos. El féretro estaba abierto y cuando él tocó el féretro, él tocó también al que estaba dentro del féretro. Era el amor que le tenía. Dice, y tocó el féretro. Quiero decir con esto, hermanos, de que aún para los judíos, si había un muerto, no debían estar tocando las cosas que el muerto tocaba, donde estaba el muerto. Pero Cristo se identificó con este muerto. Él quizá tocó el mismo cajón de donde estaba el muerto. Y eso podría ser considerado como si hubiera tocado al mismísimo muerto. ¿Qué indica esto? Donde Cristo toca, donde Él coloca su mano, es una manifestación de amor. Porque sus manos han venido para dar bendición. La mano de Cristo es la que da la bendición según la palabra del Señor. Su mano es la que nos dirige. Su mano es la que nos da la vida. Y es un símbolo del amor paternal. Cuando un padre manifiesta su amor para sus hijos, con sus manos lo agarra. Y por eso dice la palabra que Dios llevó al pueblo también con sus manos. Nehemías decía que la mano bendita de Dios estaba con ellos, indicando que habían sido favorecidos por Dios.
El que Cristo colgase su mano en el féretro, en aquella madera, significaba de que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por traer la bendición a ese hogar de la viuda de Naín. Cristo también anhela tocarte, anhela tocar tu corazón. Un día un leproso, sintiéndose indigno, pero él corrió para que Cristo lo sanara y se acercó a él y dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Dice la palabra de Dios que Cristo no tuvo asco de él, sino que lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Cristo no tiene asco de tu vida. Cristo aborrece el pecado, pero él no te tiene asco. Él te ama y él anhela tocarte. Él anhela colocar tu mano de sanidad, su mano, de resurrección sobre ti. Él es el único que puede levantar casos que están muertos, que las personas piensan que ya esto no tiene solución. Por eso aquella viuda lloraba, porque pensaba que ese caso ya no tenía solución. Sin embargo, en el momento en que ella menos lo esperaba, llegó un milagro sin pedirle a ella que tuviera fe. Qué maravilloso es el Señor. Qué amor para con esta viuda. Porque la madre de Jesús también era una viuda. María, la madre de Jesús, era viuda también. Y él la miró a ella como a su propia madre. Con ese amor de un hijo hacia su madre, se acerca y le habla. Se acerca y toca la madera del féretro en ese momento para manifestarse y hacer el milagro. Aquel hombre que estaba delante de Jesús, cuando Cristo bajó del monte de la transfiguración, Cristo le dijo: si tú crees, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Le estaba llamando para que él tuviera una fe viva en el Señor Jesús, para que Cristo pudiera hacer el milagro si él confiaba en el Señor. También a Marta y a María les dijo: si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Pero esta viuda no le dijo: si tú puedes creer. No le quiso imponer ninguna carga adicional a lo que ella estaba pasando. Él, sin preguntarle si tenía fe, hizo un milagro sin pedir que ella tuviera fe en el Señor Jesús. Aunque ella estaba llorando, aunque no podía discernir el momento, el Señor Jesús se acercó a ella y lo hizo en el momento en el cual ella menos lo esperaba. Y por eso dice la palabra de Dios que se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban, se detuvieron, y dijo con estas palabras, mire cómo explica el espíritu de profecía, y dice así, con voz clara y llena de autoridad, pronunció estas palabras: mancebo, a ti digo, levántate. Y esa voz penetra los oídos del muerto, y el joven abre los ojos. Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Su mirada se posa sobre la que estaba llorando junto a él, y madre e hijo se unen en un largo, estrecho y gozoso abrazo. ¿Pueden imaginarse cómo será aquel gran día cuando Cristo resucite a los amados separados? ¿Puedes imaginar aquellas madres que lloraron por sus hijos que han muerto y que les sean devueltos en sus brazos? Cuando dice la palabra que Cristo Jesús enjugará los ojos de las lágrimas de los afligidos. Cuando se abracen, puedo imaginarme esa madre llorando de alegría, abrazando a su hijo, a su único hijo, lo único que ella tenía, como Cristo le restaura. No importa cuán difícil sea la situación o el problema. Yo quiero decirte en esta noche que Cristo Jesús puede resucitar. Puede resucitar matrimonios muertos. Puede también resucitar a nuestros hijos extraviados y puede traerlos a la vida. Como el padre, el hijo pródigo dijo, este es mi hijo y era muerto
pero ahora lo he encontrado, ahora ha venido a la vida. Dios puede hacer hasta lo imposible. Y aún en el momento en el cual tú menos lo esperas, el Señor puede venir. Puedes venir ante Cristo y el Señor hará el milagro en tu vida. ¿Cuántos creemos que Cristo puede hacer esto por nosotros? Y muchas cosas más. ¿Cuántos creemos que si Cristo hizo este milagro por la viuda de Naín, también puede hacer ese milagro por cada uno de nosotros? Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.